Bienvenidos a la última entrevista veraz de este 2025 que emitimos este sábado 27 a las 22 horas y es para conversar del balance del año y algo de la proyección del próximo con un actor público político de por lo menos 4 décadas en este país, a quien hemos consultado recurrentemente a lo largo de este año. Aquí, su pronunciamiento sobre uno de los temas respecto al cual lo convocamos, que nos introduce muy bien en los temas con que el año termina. Ya mucha gente habla de que no es conveniente la Asamblea Constituyente y que las reformas se tienen que hacer en base a los dictámenes que ya están aprobados por la Corte Constitucional, para evitar lo que usted dijo ahora, Carlos, al inicio de este programa, que la Corte Constitucional batee las posibilidades de cambio en este país. Y entonces hay que montarse en eso. ¿Para qué? Para tratar de regresar nuevamente a los 3 poderes tradicionales, reinstitucionalizar el país, eliminar ese asco de Consejo de Participación Ciudadana que todavía sigue respirando, pero que hay que quitarle el oxígeno, hacer que la Asamblea se disminuya en tamaño para que sea eficiente en su trabajo, regresar a la bicameralidad, que es la tradición democrática del Ecuador. 13 de las 19 constituciones del país son bicamerales, y elecciones de diputados en segunda vuelta. Miren qué claro tenía César Ron Hervas, uno de los múltiples temas que causaron conmoción en este año y cuyos objetivos se cree ahora que pueden sacarse adelante, hasta donde lo permita la mayoría de la Asamblea, con una enmienda y más complicadamente con una reforma constitucional. Citado eso como precedente nada más, ingeniero, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. ¿Cuál es su blanco y negro del año, su balance de este 2025? Gracias, Carlos. Un saludo especial a todos los ecuatorianos que nos escuchan el día de hoy. El balance es balance no sencillo. El balance del Ecuador es un balance complejo porque tiene muchas aristas. País difícil, país complicado, muchos dicen ingobernable, pero ese es el Ecuador. En el lado positivo, ¿qué pondría de ese balance? Positivo, el valor que ha tenido el gobierno de enfrentar especialmente la delincuencia. A eso no le podemos quitar esas agallas que ha tenido el presidente Noboa de enfrentar de frente, sin miedo. Pero no solo se tiene que enfrentar sin temor. Aquí Carlos se declaró una guerra interna, guerra interna. Nadie quiere que se muera la gente, pero cuando usted está en guerra, con la situación que está viviendo el país, usted debe tener menos detenidos y tiene que tener más muertos. ¿Cuál es la parte positiva de ese balance, negativa de ese balance en cambio? La justicia, pues, Carlos. Cuando hablamos de los detenidos, no entran por esta puerta, no, y salen por la otra puerta, uno del mismo día, otro a la semana, otro después de un mes. Bueno, esos son 2 de los temas que vamos a tratar con el ingeniero César Ron Hervas, varias veces legislador, exministro de Transporte, al final del gobierno Guillermo Lasso, muchas veces tentado para candidato presidencial, ex candidato a la prefectura, histórico dirigente del sector pesquero del país y un cruzado por la democracia, absoluto en esa línea. Por eso es que los criterios de él, que escucharemos en la próxima hora, deben llamar por lo menos a la reflexión y ojalá, incluido lo duro y clave que acaba de decir, a la implementación. Cuando se está en conflicto armado interno, al enemigo se lo abate, no se lo captura. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan
y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Pica, Lotería Nacional, Tempo Design, Almacenes La Ganga, Hoteles Oro Verde, Bankers Club. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera es ahora. Ya no Vera a su manera. Todos mis community managers se pusieron de acuerdo en que esa debería ser el mecanismo. En cuanto a Cableras Extreme, que es Canal 15, de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición, DirecTV, el canal 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras, cerca de 25,000 hogares se conectan el fin de semana. Se suman al menos 10,000 más en Estados Unidos por Macro Digital, una cablera que tiene la mayoría de suscriptores de la comunidad ecuatoriana, que nos pone también en España, en Hispasat, en Ecuador, en 18 provincias, en una cablera de Colombia y otra de Perú. La de Perú es Zapping. Allá salimos por canal 129. En cuanto a radios, las dos de mayor cobertura nacional del grupo Canesa, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM, transmitirán el Mundial porque tienen los derechos en exclusiva. Nos reproduce Alborada 90.3 FM en Imbabura y Carchi, y el reprise lo hace Extrema 92.5 FM en Ambato para Tungurahua y Cotopaxi. En los antecedentes de César Ron me voy a detener menos, que son bastante conocidos, y más en desarrollar el par de temas que él acaba de lanzar. ¿A usted le parece valiosa la actitud valiente del presidente en una lucha frontal contra narcotráfico y terrorismo, pero se extraña de que no hayan más muertos? Es decir, que... Mire, Carlos, lo que voy a decir es muy duro, pero es una realidad que vivimos. Los ecuatorianos, los ciudadanos, dentro de los derechos que tenemos, lo mínimo, escúcheme bien, lo mínimo que deberíamos recibir de parte del Estado es el mismo tratamiento que nos dan los sicarios, los delincuentes. Entran a una casa, a una fiesta, matan a toda la familia. ¡Ay! Ha sido una equivocación. No era esto lo que había que matar, sino a otros que no vinieron a la fiesta. Pero ya los mataron. Sin pena, sin preguntar, sin vergüenza, sin dolor. Los mataron a todos, a los que eran y a los que no eran. ¿Qué deberíamos recibir nosotros los ciudadanos de parte del Estado? Al menos la misma posición que tiene la delincuencia contra la sociedad. Y esa posición es la que no tenemos hasta el día de hoy en el Ecuador. Por eso no cambian las cosas, Carlos. Con una diferencia. Al crimen organizado se le puede entender, ni siquiera iría a justificar, un procedimiento así, sea de buena fe, que se equivocaron, o de mala fe, que como sistema lo hacen. Al Estado no, porque el Estado tiene la obligación de verificar a quién va a eliminar o si es ese el enemigo y no uno camuflado que termina siendo amigo. Entonces, usted le está pidiendo al Estado ser tan terrorista como los terroristas. No, Carlos, usted ha marcado la diferencia, porque hay líneas. ¿Cuáles son las líneas? El Estado tiene la inteligencia,
la contrainteligencia, los medios y la preparación militar que no tiene la sociedad. Entonces, en donde las equivocaciones, si se dan, van a ser mínimas. Mínimas. Van a ser excepcionales. Mínimas o quizás ninguna. Entonces, estamos en guerra contra el crimen organizado, contra el narcoterrorismo. Sabemos dónde están las guaridas de los delincuentes y sin embargo no son abatidos. Vamos más allá. ¿Por qué no ocurre eso? Y yo me voy a responder antes de darle paso a su respuesta. Porque cuando ocurren excesos aislados, como el niño de las Malvinas, en los cuales felizmente a ningún militar lo dejaron fugar, y ningún militar se ha quedado sin ser condenado, la sociedad se espanta y dice que más fuerza militar o de las Fuerzas Armadas simplemente es fomentar violación masiva de los derechos humanos. No, Carlos. No, Carlos, ahí viene otra raya muy fina que se confunde. ¿Los derechos humanos de quién? Si hay errores, y los errores han sido corregidos y sancionados como debe ser. Hay unos que no se pueden corregir. No, no. Cuando pues, pierdes la vida no la puedes reponer. Carlos, entonces, a los que matan aquí en el suburbio, hace pocos días, a toda la familia, padre e hijos, que los matan, y no eran a los que andaban buscando. ¿Quién recupera, pues, a las vidas de esa familia? Ahí nadie dice nada, ¿no? Y no he visto, pues, ahí nadie dice nada. No he visto a los derechos humanos hacerse presentes, a buscar a la viuda, al único hijo que ha sobrevivido con su madre, que lo encontraron en una esquina, pero aterrorizado porque salvaron sus vidas después de que vieron morir a su padre y a sus hermanos. No he visto a una sola organización, ni local ni internacional, de derechos humanos hacerse presente para compartir el dolor y la solidaridad con estas familias. Entonces, mire usted esa raya tan fina, ¿no? Por eso está César Ron invitado a este programa y ha estado a otros con frecuencia. Porque nadie, casi nadie tal vez, por lo menos de mi programa, nadie en este país habla con esa frontalidad, con esa valentía, con esa franqueza, diciendo lo que muchos de ustedes quisieran decir, no se atreven, por temor a las retaliaciones en un caso y al rechazo social mínimo en otros casos. Él acaba de decir muy claramente, y estas palabras interpretan su pensamiento, si queremos nosotros que haya la seguridad que merecemos, tenemos que estar dispuestos a aceptar y entender la dureza con que se debe proceder. Primer punto. Vamos al otro. Este venía porque lo positivo del gobierno ha sido su lucha frontal contra el terrorismo, aunque a corto plazo ha terminado en más muertes violentas de este año. La justicia es un tema recurrente, ingeniero, no de ahora. ¿Por qué nos extraña tanto o tiene usted la sensación de que se ha agravado más? Carlos, porque todos los gobiernos, todos, incluido este, si yo controlo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entonces ya deja de ser malo. Si yo controlo el Consejo de la Judicatura, entonces ya no es malo. Pero cuando ocurren estas circunstancias, y que han ocurrido ahora también, en vez de cambiarlo, entonces resulta que salen pues a la luz actos graves de corrupción, de acomodo, de compadrazgo, de amistad. Y todo el sistema no funciona. De una vez por todas, por el bien del país, no del gobierno de turno, por el bien del país, estas instituciones tienen que cambiar. ¿Ha funcionado alguna vez el sistema? Es difícil decir que ha funcionado alguna vez el sistema, pero creo que antes funcionaba mejor. O al revés, antes no era tan malo. No, cuando era la Asamblea la que nombraba la Corte Nacional, por ejemplo. Así es. Y cuando la justicia tenía un sistema de cooptación, ¿no es cierto? Y había una Corte Suprema de Justicia, y había las salas especializadas, y controlaban a la Sala Constitucional, que era una parte de la Corte Suprema de Justicia, y no un ente independiente de semidioses como tenemos el día de hoy. Esto nos traslada a la lucha anticorrupción, y este es otro de los temas en que a lo largo del año consultamos a César Ron.
Eso es una lucha que tiene que ser permanente. Aquí no puede haber corrupción. Y por lo visto no ha producido resultados en los primeros pasos. Carlos, la corrupción tiene que ser medible. A ver, hemos combatido la corrupción en las aduanas, en las fronteras, ¿no es cierto? Se ha recaudado tanto. Antes se recaudaba 10, ahora se ha recaudado 20. Antes pasaban 10 trailers de contrabando, ahora no pasa ninguno. O sea, señales, medidas, estadísticas. Esto es medible. Esto es claro, esto tiene que ser totalmente transparente. ¿Qué hacemos para que la corrupción sea medible como una de las medidas para que no sea evitable, simplemente se reduzca? Carlos, hoy vivimos un mundo de datos, de estadísticas, que sirven para tomar medidas y decisiones y corregir los problemas. Todos son cifras. Bueno, hagamos el ejercicio con la justicia, que es el cáncer que tiene el Ecuador. Muy bien, estos son los resultados de la justicia. Tantos detenidos han salido, ¿no? Libremente, aquí, allá o más allá, pero es la justicia la que no funciona. Muy bien, estas son las estadísticas. Este año que viene, el 2026, esto que es malo, pésimo, horrible, reduzcámosle a la mitad, pues. Reduzcamos a la mitad. Y con eso, si usted logra mejorar el 50%, que salgan libres los bandidos y que pasen todas estas cosas de vergüenza nacional, créalo, Carlos, habrá dado un paso gigantesco en ir ordenando este país, en esto que estamos hablando, de transparentar las acciones que tienen que tomar las autoridades. O sea, procediendo simplemente a las estadísticas para tener un balance de por dónde comenzar a extirpar el cáncer, apoyados por la tecnología, se puede. Ahora, para esto a lo largo del año se propició un gran cambio. Consultar al pueblo sobre una constituyente y si decía que sí, muchas de las cosas que reiteradamente ha proclamado César Rón, pasarlas a una nueva constitución. Pero les recuerdo como en un programa reciente de algunos meses atrás, en Ver a su manera, él explicó por qué ha cambiado de opinión respecto a una constituyente. Cuando era legislador, pensaba que la única vía de cambiar la Constitución y el país era la constituyente. Después de haber sido legislador, y por mucho tiempo, y haber estado en las dos, en la constitucional y en la constituyente, sí, pienso que ese no es el camino, porque el Ecuador no tiene tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que planteo yo? Y se lo voy a decir. Una consulta popular, un referéndum constitucional. Porque ¿quién es el mandante? Pues aquí oigo a los constitucionalistas, oigo a la Corte Constitucional. Entonces aquí no se puede hacer ningún cambio. No se puede hacer ningún cambio porque hay que ir a la Constitución, al 442, para ver cómo se hace la Asamblea Constituyente. Y el otro dice, no se puede, sí se puede. No, señor. ¿Y qué habría que consultarse? Al pueblo, pues, al pueblo. Usted tiene, vea, Carlos, tiene la Constitución del 45, ajá, tiene la Constitución del 78, tiene la Constitución del 98. No, usted hágale escoger al pueblo, pues. Okay, es decir, porque el pueblo tiene perfectamente identificado cuál es el cáncer del país. Eso fue apenas en mayo de este año. Quien compartía el panel era Ana Belén Cordero y entonces hacíamos Ver a su manera en el estudio del canal 24/7. Cuando volvamos, retomaré la conversación con César Rón en este punto en que la dejó. Una vez que se ha cerrado esa puerta, ¿cuál abrimos? Para muchos de esos cambios. O postergamos los cambios y simplemente con lo que hay en esta constitución del correísmo, que el pueblo acaba de ratificar, así como ratificó la de Chile, de Pinochet, ¿qué hacemos? Después de la tormenta llega la calma y con ella una buena noticia.
Porque gracias al crédito Levántate Mi Pyme, reafirmamos lo que siempre hemos sido. Los que sí se levantan, los que sí abren sus negocios, los que siguen reactivando al país con cada venta y con cada esfuerzo. Porque a pesar de cualquier desastre natural, las pymes siempre encuentran la manera de levantarse. Gracias, mi pyme, por hacer crecer la esperanza. Gracias por siempre creer. De Pharmacies es mi mejor autorregalo. Acumulando tus compras en marcas participantes puedes canjear tus premios increíbles, premios inmediatos. Desde $80 a $149, un set parrillero con mandil. Desde $150 a $249, una licuadora personal o batidora de inmersión. Desde $250 en adelante, un air fryer o una parrilla eléctrica. ¡Qué premios! ¡Qué regalos! Recuerda que puedes revisar tu monto en happytime.pharmacies.com.es y darte lo mejor esta Navidad. O quizás dar un excelente regalo a alguien que quieres. ¡Apúrate! Que con las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Maratón, apoya tu pasión. Esta Navidad sigue el legado. Difiere tus compras a 3 y 6 meses sin intereses, más 3 meses de gracia. En Pica la Navidad se siente desde el primer momento, desde que los niños escriben su carta con toda la ilusión del mundo, cuando recorren la tienda y descubren un universo de juguetes, los que sueñan, los que tanto quieren y los que hacen brillar sus ojos. Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Pica, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. César Ron tiene 69 años, 4 hijos, esposo, padre, abuelo y empresario político ecuatoriano. Y les recordé que fue exministro de Transporte, varias veces asambleísta nacional, gran dirigente del sector pesquero, entre otras cosas. Estuvo en la Asamblea Nacional 2021-22, en la 2017-21, en la Constituyente 2007-2008 y en la Constituyente 97-98, cierto, no me acordaba. Yo vine de los Estados Unidos justo para trabajar con Jaime Nebot en eso. Ha sido presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, de la Organización Mundial de Atuneros, delegado del sector privado del Consejo de Desarrollo Pesquero, representante de la industria pesquera ecuatoriana, delegado del Ecuador ante la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Ok. ¿Cómo abrimos la puerta que nos cerraron con la Constituyente? Es decir, ¿cómo implementar muchos de esos cambios que usted reclama que se deben hacer? En política hay que construir puentes. La política no es fácil. En política nada está regalado. Entonces no nos podemos quedar cruzados de brazos, contemplativos y conformarnos. No, señor. Vamos a trabajar. Si hay dictámenes, porque los hay. ¿Cuál ha sido el clamor del pueblo? Reducir el número de asambleístas. Se perdió en la consulta. Pero hay un dictamen de la Corte Constitucional que no nos gusta a muchos cómo actúa. Pero está ahí. ¿Qué dice ese dictamen? Aprovecharlo. ¿Qué dice ese dictamen? 91. 91 es menos que 154. ¿No es cierto? Entonces, cojamos ese dictamen. ¿Qué más dice ese dictamen? Bicameralidad, Cámara Baja y Cámara Alta. ¿Qué más dice ese dictamen? Elecciones de diputados en segunda vuelta. Esta es una reforma trascendental para la gobernabilidad del país, para acabar con ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que es un asco. ¿Y qué es el que nos ha llevado a la crisis que acabamos de vivir esta semana? Pues vivimos porque se acomodan y nombran al amigo. ¿no ese consejo eligió a Godoy y lo hizo por instrumentación del correísmo. El problema es que el gobierno después apoya y recomienda a Godoy y lo pone otra vez el presidente de la Corte Nacional 2 veces en la terna, aunque ya José Swing se desmarca del asunto y dice que él se solidariza con el juez Carlos Serrano, que ha presionado el Consejo de la Judicatura a través de un señor Gaibor, que no ha dicho todavía quién le pidió presionar si ha sido Godoy. ¿Qué hacemos con este asunto?
llevar adelante el proceso de reforma. Carlos, además, tiene casi 500.000 firmas de apoyo ciudadano. No es que este dictamen entró por la gracia del Espíritu Santo. Cierto. No, señor, tiene 500.000 ecuatorianos que están clamando por esta reforma. Fueron esas 9 preguntas que llevaron un grupo de No, juristas. hay varios que Algo así. han liderado. Esto lideraron, entre otros, varios expresidentes de la República. Pablo Dávila fue el que lideraba todo Ok, este ahí estaba proceso. Hernán Pérez Se Cruz, recogieron firmas. estaba Simón Espinosa, Sí, estaba señor. Rosalía Arteaga, ese grupo. Sí, todo Esas reformas son eso recuperables. tiene dictamen favorable de la Corte Constitucional. Fue al Congreso. Yo estuve en el Congreso. Voté a favor. ¿Quiénes se opusieron? El correísmo y el morenismo En esa época. en esa época. Y no pasó esta reforma. ¿Qué dice la ley, Carlos? Porque para eso tenemos los legisladores, los diputados, pues. Después de un año de haber tratado este tema, se puede retomar y volver a presentarlo en la Asamblea. ¿Sabe cuántos años han pasado? 5. 4, 5. 4. Carlos, Nunca se hizo. ¿ha habido algún legislador Cierto. que vaya, que recoja el papelito y diga, vamos adelante con esta reforma que la ley faculta? Y ya tiene que venir la construcción de la mayoría. ¿Qué cree usted que esta reforma solo le beneficia al gobiernismo, al oficialismo, a la derecha? Pues, señor, esto le beneficia al Ecuador. Ok, Pero hay que hablar con la otra parte, que se necesitan los votos para que esta reforma, que es buena para el Ecuador, se haga, pues. César Rón deja el guante para que se lo chante. ¿Quién? Ojalá alguien el próximo año. Pero cuando le preguntaron lo mismo a Irene Vélez Froment, secretaria de Comunicación, tras la consulta que se perdió, me incluyo que perdimos, yo era el que estaba a favor del sí, yo sí sé perder, y sacó lecciones muy claras de la derrota, más que los éxitos que a veces lo ensimisman a uno. Lo que ella puso énfasis fue en lo que constituyó el mensaje inicial del presidente esa noche. Vamos a respetar los resultados. Y recordaron, seguiremos con las mismas herramientas que nos dejan. No quedó claro, seguiremos qué. Si esos propósitos truncos o en el mandato general. Escuchemos cómo lo dijo Irene entonces. En el momento que leímos los resultados, dije, a pesar del primer asombro que uno puede tener, dije, esta es la oportunidad. Yo creo que en los momentos más duros es cuando está la posibilidad de mostrar quién eres verdaderamente. Y el presidente esa noche demostró al Ecuador que no voy a utilizar la palabra oportunidad porque era un contexto también difícil, pero que lo que se trató en algún momento de posicionar de él, autoritario, que irrespetaba la democracia, que tanto que se dijo, la respuesta que dio esa noche le demostró a la ciudadanía que era una persona que iba a respetar siempre la decisión ciudadana, y un contraste muy grande con otros episodios que ha tenido el país. Y el tercer punto, partiendo de mi premisa anterior de que en los momentos más desafiantes es cuando tú demuestras realmente quién eres, creo que esto es una oportunidad del gobierno para hacer 4 cosas. Primero, el análisis. Segundo, una palabra que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que es escuchar lo que nos dijeron. Tercero, una palabra que el presidente repite constantemente a su equipo, enfocarse en lo que nos están diciendo, enfocarse en las necesidades de la ciudadanía, trabajar, y la más importante de todas, que es donde estamos encaminados ahorita, cumplir. Y nosotros desde el gobierno, por ejemplo, tenemos el Nuevo Ecuador Cumple y demás, pero cumplirle a la gente. Eso fue 10 días después de perderse la consulta y queda trunco el propósito, cumplirle a la gente qué. Lo que se dijo en el mandato, lo que se ofreció para la constituyente que fue reprobada, lo que ahora se está clamando principalmente, que es SS. No se acuerden de los nazis, por si acaso, esa era triple S. Salud y seguridad. ¿Cumplirle qué? Respóndales, ¿cumplirle qué? ¿Qué quiere la gente que se le cumpla? Carlos, quizás una de las
razones por las que se pierde la consulta. Una, porque hay varias, es la falta de atención de medicina en los hospitales públicos. Es un clamor. Ese es un clamor, Carlos. Y ahí hay un gravísimo error del gobierno, que no ha podido mantener un sistema de alimentación, de medicina en el sistema público de salud. El gobierno está 2 años ya en el poder. En 5 meses, en el mes de mayo, cumpliría el mismo periodo presidencial del anterior presidente. Cierto. Cumpliría. Entonces no es poco tiempo. Claro, se juega mucho, se dice, acabamos de ser elegidos, llevamos 6 meses en el poder. Sí, en la segunda elección. Pero el gobierno está en el ejercicio del mando en el país 2 años. ¿Cómo entender entonces que en 2 años se perdió la secuencia que debía mantenerse a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de la corrupción? Respondo. Que eso es lo que tiene que combatir, pues, y controlar. Respondo. Pero no puede cortar el sistema, cortar y dejar de alimentar la medicina al sistema público de salud. Usted ha hecho en cambio una pregunta. Yo no soy el invitado. Pero le voy a pedir que la responda a usted mismo. ¿Cómo entender que si casi tienen el mismo tiempo del gobierno anterior, no puedan producir mejores resultados, más allá de que el primer año y medio claramente lo dedicaron a reelegirse, y llevan ya 6 meses en que los problemas en muchos casos se han agravado? No hay obra pública en la magnitud que debía haber. Respóndase, ¿por qué cree? ¿O por qué nota? ¿Cuál es la diferencia? Carlos, muy Si es que hay. Claro que hay, pues, Carlos. Es la inestabilidad. ¿Cuántos ministros de salud acabamos de tener en salud? De acuerdo. Periodo? De acuerdo. Porque es que este es un problema, quizás este es el problema más grave. Usted ha hablado del tema de infraestructura, Más que seguridad. el tema Salud. energético. Pero este es un tema muy sensible, extremadamente sensible. ¿Por qué 5 ministros distintos? Le escuché al exministro Ruales en alguna entrevista. No estoy seguro si fue con usted mismo, en Carlos. Teleamazonas. No, fue en respuesta a un tuit mío. Que el ministro, haciendo un recuento de todo lo que hicieron. el ministro Ruales dice, ¿no?, en esa entrevista, que él dejó cubierta la medicina hasta el mes de mayo del 2024 en el orden del 90-92%. Correcto. Entonces, ¿qué pasó de mayo para acá? Pues? Se cortó la alimentación de la medicina. ¿Por qué? Porque cambiamos cada 60 o 90 días de ministro de salud pública, porque no hay continuidad, porque no ponemos gente de experiencia que se pueda fajar con todo un sistema de esta naturaleza. Ahí está la respuesta. Ok, lo tengo claro. El gobierno subestima las canas y cree y sobreestima la juventud. Es decir, cree que todo es el ímpetu de una generación nueva, mejor formada seguramente académicamente que la vieja. Cree que la vieja fracasó, lo cual es cierto en gran medida, que ella no tiene nada que aprender, aunque de los fracasos se aprende más que las victorias, y cree que esa gente se resiste al cambio. Se ha visto solo una pequeña señal de apostarle a la experiencia, a las canas, que es esto de invitar a Enrique Herrería a dirigir la Secretaría Jurídica de la Presidencia. ¿Cuáles más se deben ver? Lo analizaremos al volver. Y Sebas, también es tu cumple, pero recuerda, un solo regalo, ¿ok? Para ti, ñaño. Santa, dale a Sebas todos los regalos de su cumple. Pica, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Después de la tormenta llega la calma y con ella una buena noticia.
Porque gracias al crédito Levántate Mi Pyme, reafirmamos lo que siempre hemos sido. Los que sí se levantan, los que sí abren sus negocios, los que siguen reactivando al país con cada venta y con cada esfuerzo. Porque a pesar de cualquier desastre natural, las pymes siempre encuentran la manera de levantarse. Gracias, mi pyme, por hacer crecer la esperanza. Gracias por siempre creer. Happy Time de Pharmacies es mi mejor autorregalo. Acumulando tus compras en marcas participantes puedes canjear tus premios increíbles, premios inmediatos. Desde $80 a $149, un set parrillero con mandil. Desde $150 a $249, una licuadora personal o batidora de inmersión. Desde $250 en adelante, un air fryer o una parrilla eléctrica. ¡Qué premios! ¡Qué regalos! Recuerda que puedes revisar tu monto en happytime.pharmacies.com.es y darte lo mejor esta Navidad. O quizás dar un excelente regalo a alguien que quieres. ¡Apúrate! Que con las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. En hoteles oro verde brilla ya la Navidad. Con panetones, stolens y un chocolate que enciende la ilusión. Navidad, Navidad en hoteles oro verde. Brilla una estrella más entre cenas y menús para llevar. Navidad, Navidad, un momento ideal para vivir magia y alegría en un solo lugar. Hoteles Oro Verde, la Navidad que deseas sentir. Yo hacía una pregunta en el segmento anterior y César Ron dio una respuesta puntual respecto a salud. Falta de continuidad de los ministros y de aprovechamiento de lo que se dejó. Pero como telón de fondo de todo está el tiempo que le ocupa al gobierno combatir la inseguridad y desgraciadamente también como justificación de todo. Porque ya a cada rato, después de 2 años, es el mismo tema. Ciertamente agravado. Ya Novoa se estrenó con un secuestro el 9 de enero del 2024 en TC sin precedentes. Pero a la vez, el gobierno ha batido récord en captura de capos. Como lo recuerda este reportaje de Coavisa, creo que lo hizo Jacqueline Rodas, Ok, veámoslo. Vean este recuento. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros y primer ecuatoriano en ser extraditado, fue llevado hasta la pista militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, subió las escaleras del Boeing 757-223, que había aterrizado en Guayaquil 2 horas antes con una misión: llevar al capo ecuatoriano ante la justicia norteamericana. Rolando Federico Gómez Quinde, conocido como alias Fede, y cabecilla de la banda criminal Los Águilas, una facción de los choneros, fue capturado en la ciudad colombiana. En su cuenta oficial X, el director general de la policía en ese país, Carlos Fernando Triana, catalogó a Fede como el sucesor de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Las autoridades confirmaron que el capturado utilizaba 2 identidades. Por la captura del cabecilla de los Águilas, el gobierno de Ecuador ofrecía la recompensa de $1 millón. El máximo cabecilla de los Lobos, alias Pipo, fue capturado y con ello se confirmó que fingió su muerte en 2021 en medio de la pandemia del COVID-19, como ya se había conocido en testimonios anticipados de los casos Metástasis y asesinato de Fernando Villavicencio. La noticia de la detención la dio el presidente de la República, Daniel Noboa, en un mensaje en sus redes sociales mientras ejercía su voto en Olón, en Santa Elena. La Policía Nacional informó que fue capturado en Málaga, España, con otra identidad. En una secuencia de 8 fotos se observan cambios en su rostro. Perdón. Esa nota de varios reporteros de Coavisa solo mencionan en el fragmento que hemos reproducido a 3 de los grandes capos: Fito, Pipo, Fede, entre varios otros. ¿Por qué estos golpes gigantes no han significado un retroceso de la violencia, el crimen organizado? ¿Y qué es lo que está faltando más allá de lo que usted dijo?
en estado de conflicto interno al enemigo no solo se lo captura, se lo abate. ¿Qué pasa? Que en medio de todo eso, de desarmar estructuras financieras, el ministro del Interior ha hablado de lo que han hecho en el caso de los choneros, el asunto no se repliega. Porque cuando capturan a las cabezas de las organizaciones criminales, ¿no? Se alborota el avispero. ¿Dónde? Aquí, pues, Carlos. ¿No ve que ahora viene una lucha interna por el poder? La conclusión es peor entonces, no los captures. No, hay que capturarlos. Lo que se tiene que tener preparado es la acción militar interna para combatir a los grupos organizados internamente en el país y que sabemos dónde están y cómo actúan. Es decir, el círculo no se ha cerrado. Y el presidente Noboa insiste, como recientemente en esta ceremonia militar, en que la lucha contra el terrorismo será frontal. Nuestra primera decisión difícil, apenas asumimos la responsabilidad de gobernar este país, fue mirar de frente al narcoterrorismo y decidir enfrentarlo. No fue un camino fácil. En estos 2 años hemos tenido que cruzar desafíos duros, momentos complejos y resistencias evidentes. Pero aquí seguimos, avanzando, de pie y sin retroceder. Fuimos elegidos para hacer las cosas diferentes. Fuimos elegidos para no transar, para no llegar a acuerdos de impunidad y para luchar de frente contra el narcoterrorismo, contra la minería ilegal y contra la delincuencia y corrupción. Hoy seguimos fortaleciendo las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, con la entrega de equipos y vehículos indispensables para triunfar en esta guerra. Una guerra que no iniciamos nosotros, pero que sí vamos a terminarla. Ese anuncio es loable, pero es irreal. Es optimista, pero es imposible. ¿Quién ha terminado la guerra contra el crimen organizado y la delincuencia, salvo regímenes como los de El Salvador o Singapur, de cuya posición estamos muy lejos? ¿Qué hacer para complementar la lucha más allá del ejemplo puntual que usted acaba de decir? Cuando se aplasta aquí, hay que tener claro que brota acá. Carlos, esta es una lucha desigual. Es totalmente desigual, muy difícil, porque ni siquiera es una guerra de guerrillas. Ni siquiera es una guerra de guerrillas. Esta es una lucha desigual donde el enemigo está escondido. Sale, pero sí sabemos por dónde anda. Necesitamos tecnología, necesitamos recursos, necesitamos capacitación, necesitamos ayuda internacional, necesitamos compromiso, porque el narcotráfico no es solo del Ecuador. Este es un crimen transnacional que ha rebasado las fronteras. ¿Siente usted que hay el apoyo suficiente en los hechos, más allá de lo que en las palabras dicen los países? Hay que apoyar al Ecuador, Francia, Israel, Estados Unidos, entre los principales. Carlos, hay varios convenios internacionales militares vigentes, que hay que hacerlos más vigentes, que empiezan a darse ciertas señales. Yo tengo, después de escuchar las palabras del presidente de la República, tengo la esperanza y el mismo optimismo que tiene usted, que el próximo año, 2026, se concreten esas ayudas militares, ¿no? Militares, y cuando hablo militares hablo de la estrategia militar, no solo son los soldados o los fusiles o las balas, son más allá de eso, son las lanchas, son los aviones, son la formación, son los drones, son el satélite, son la información, la inteligencia y la contrainteligencia para combatir a estos grupos irregulares. Hay que combatirlos. Mire usted, la guerra de Colombia, que esa sí era una guerra de guerrillas, donde usted sabía dónde estaban, sí, ¿no es cierto? Y cómo se tenía que enfrentar con todos los bandidos que estaban escondidos en las montañas. No es igual a la del Ecuador. Y mire usted que la guerra de guerrillas de Colombia lleva 50 o 60 años y no se ha terminado hasta el día de hoy. Valiosa observación. Ahora, ingeniero, ¿ve usted que este gobierno vaya a terminar su periodo? Y se lo digo porque usted fue el último ministro de Transporte del anterior, ¿verdad? Sí, señor. Usted fue parte de un gobierno que no pudo terminar su periodo y vivió esos 5 eternos meses
Usted llegó un poquito antes de que decidieran la muerte cruzada, ¿verdad? No, después de la muerte. Después. Bueno, vivió esos 4 eternos meses, ¿ya? De un fin del gobierno de Guillermo Lasso que nadie se esperaba. Y eso tuvo que ver con una Corte Constitucional que sigue vigente, aunque ha cambiado su composición, y que todos creen que después de la derrota del sí en la consulta, que pasaba por sacarlos o limitarlos a ellos, se han moderado y han reflexionado. Mi opinión es al revés, están envalentonados. ¿Tendrá gobernabilidad el jefe de Estado para culminar su periodo? Si lo digo con mucha anticipación, cosa que a algunos les molesta, me importa un cuerno. Aquí lo importante es advertir las cosas que en otros casos se advirtieron a tiempo y no hicieron caso. Ya saben cómo terminaron. Bueno, ¿se podrá o no? ¿Y qué hay que hacer para que se pueda? Es la cuestión final que plantearé a César Ron cuando volvamos. En Ecuador, la Navidad llega con brillo. Entre rellenos que son un arte y tíos que son un desastre. La diversión y las bromas no tienen límites. Los villancicos se reinventan. La mesa está llena de sabor y de momentos que no se publican. Sí podemos tener una Navidad a nuestra manera, muy ecuatoriana. La Ganga, comprobado. En Tempo Design, difiere hasta 12 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Ahorra hasta un 50%. Visítanos en nuestros showrooms de Guayaquil, Quito y en tempodesign.com.es. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica, el lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. A las 22 horas, comunismo, la izquierda radical, el fascismo de izquierda, está identificado con el narcoterrorismo. De lunes a viernes y domingos. El caso Ivonne Núñez sirvió para reintegrar a más de 300 jueces del país, incluido el actual presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Entrevistas que hacen historia. El ataque fue dirigido hacia la comunidad judía australiana de Sydney. Esa gente son australianos, no tiene nada que ver con Israel o con nuestros políticos. Y preguntas que abren caminos. Si los llevaron y los dejaron botados, indefensos y desnudos en un sitio. Déjeme decir por qué no es una barbaridad, señor. ¿Eso no es una barbaridad? No es una barbaridad, ¿Qué es eso? señor Vera. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas por Facebook y YouTube. RTU Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9 Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. ¿Llevo 47? No. Bueno. Estaba consultando lo del tiempo que me queda. Y se me viene siempre un tema romántico y música acá. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Ahí está jodido. Sí, estoy romántico, pero ya a esta edad es peligroso. Quiero agradecerles a quienes hacen posible y han hecho en gran parte del año posible que lleguemos a ustedes, nuestros auspiciantes. Banco Pacífico, Pica, Pharmacies, Hotel Oro Verde y su fiesta de fin de año, Tempo Design, Marathon Sports, La Ganga y Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos o grabamos, que tiene un menú navideño, ya no, de fin de año también espectacular. La pregunta quedó planteada. ¿Cómo generarse gobernabilidad por parte del jefe de Estado con amenazas tan críticas del terrorismo, el narcotráfico y el brazo político del crimen organizado, que es el correísmo, más una Corte Constitucional que no cesa de minar el Estado convencional por su composición, su integración, su convicción, lo que le permite esta Constitución, los dictámenes que ellos
mismos se han hecho a su acomodo, etcétera. ¿Cómo generarse gobernabilidad? El presidente Noboa la tiene clara. Y el presidente Noboa va a seguir actuando en la línea que puede actuar. Le falta algo que ya comentamos, que es actuar con los dictámenes de la propia Corte Constitucional en la Asamblea para la reforma política de gobernabilidad del país. Y usted dijo que para eso hay que tender puentes. Claro. ¿Cómo tender puentes con una mayoría limitada? 77 seguro, 84 a veces, a 91 que usted dijo nunca va a llegar. Carlos, hay que hacerlo. Hay que hacer el ejercicio político. Hay que hacer el ejercicio democrático, porque la política no es fácil. Porque la reforma no es para el presidente Noboa o para el gobierno del presidente Noboa. La reforma es para el Ecuador, para la gobernabilidad, para el futuro, para todos. ¿Qué precio? Porque después del presidente Noboa, ¿quién va a ser presidente del Ecuador? No sabemos, ¿no es cierto? No, yo sabemos. Sí. No, yo sí. No sabemos. ¿Algún candidato del correísmo? Porque hoy día es la fuerza política, después de la del gobierno, más votada del país, aunque sea la más desprestigiada en el Ecuador, justamente porque todos los que vinieron después, porque ellos los boicotearon, no alcanzaron a hacer lo que debían. Moreno, Lasso y ahora Noboa. Entonces, si ese es el escenario, ¿sabe lo que va a pasar aquí? En mayo el presidente Noboa cumple el primer año de su segundo mandato. En el segundo año, el presidente Noboa puede llamar a la muerte cruzada igual que lo hizo el expresidente Lasso. ¿Por qué? Por lo que usted acaba de decir. Porque somos tosudos, porque somos bravísimos, porque somos la oposición, porque no queremos los cambios, porque no damos los votos, porque no hay reforma política, porque se jode el Ecuador. Entonces, ¿qué tiene en la mano el presidente Noboa? Llamar a la muerte cruzada. Llamar a la muerte cruzada y disolver la asamblea. Ahí se les acaba la fiesta. Ahí se les acaba la fiesta, ¿no es cierto? O si no, hacer lo que Lasso no quiso cuando se lo propusieron 3 altos oficiales de las Fuerzas Armadas en palabras muy claras y muy indirectas también, que fueron ratificadas a mí por la única persona que estuvo al frente en ese rato. Que se proclame dictador. Claro, el momento que usted arrincona a un mandatario. Porque la oposición política es sana, es parte de los pesos y los contrapesos de la democracia, es sana. Pero el momento que usted esté en una posición radical, rabiosa, enconada, acá, enquistada, lo arrincona en esa esquina al mandatario, cuidado. Cuidado, asume los plenos poderes, ¿no es cierto? Porque al paso que vamos, o construimos democracia para más democracia, o terminamos con un presidente que asuma los plenos poderes para poner orden en este país que tanto lo necesita. Qué tema tan crucial que estamos tratando, porque este señor, este político, este ingeniero, este patriota, porque eso ha sido César Ron, como he tenido aquí a otros, León Roldós, me permití darles esa categoría, así que yo emita títulos de nada a nadie. Mi opinión. Pancho Huerta, otro de los que estuvieron aquí. Este señor aceptó ser ministro de un gobierno que se acababa en 6 meses, el 24 de mayo de 2023, y lo fue hasta el 23 de noviembre del 2023. Y siempre me ha intrigado por qué usted aceptó un mandato tan corto de 6 meses. Porque yo no tengo cálculo político, porque para mí primero está el Ecuador. Y cuando el presidente Lasso, después de que varias veces me había pedido que le colabore, yo le dije que no. Finalmente me dijo, ven, ayúdame, necesito en 6 meses hacer obra pública. Y yo le dije, listo, acepto el reto porque es por el Ecuador. Y cuando uno se pone la camiseta del Ecuador, uno no puede estar haciendo cálculos políticos si esto me va a hacer bien o me va a hacer mal. Por el Ecuador, Carlos, no importa los resultados. Y con ese mismo antecedente le pregunto, ¿Lasso debió haber aceptado esa insinuación de los militares cuando lo acorralaron? Mire, le voy a dar una respuesta de César Ron. Yo hubiera aceptado. Fíjense qué crítico es el dilema del Ecuador el futuro. Con una variante a lo que puede pasar, y ya se lo ha dicho públicamente. La oposición, los opositores del correísmo, lo lideró el alcalde de Cuenca. Ya que no entiende el presidente, creo que ha llegado la hora de pensar en una revocatoria
del mandato. Ese consumado correísta lo propuso. ¿Es una opción la revocatoria del mandato democrática de salida? Que si la gana el presidente lo termina fortaleciendo a él. Está en la Constitución. Es parte de lo que está escrito en la Constitución de Montecristi, que es la que nos rige, nos guste o no nos guste. Habrá que ver si se consiguen las firmas, porque para revocar al presidente de la República no se necesitan 5 firmas. Así es. Se necesitan algunos cientos de miles de firmas. 15% del padrón. Hay que recogerlas. Hoy día son 1.800.000 y más. Entonces, eso primero no es fácil recoger el 1.800.000 firmas. No es fácil recoger. Así es que ese es un camino muy difícil, muy tedioso. Alguna ocasión yo pensé también en la revocatoria para algunos temas del país y era realmente casi imposible poder hacerlo, Carlos, y desistí. Así es que fácil ese camino no es. Constitucional es, ¿no es cierto? Pero una cosa es lo que está escrito ahí y otra cosa es lo que se pueda llegar a eso. Ingeniero, ¿usted no se retira de la política? Yo no me he retirado de la política. ¿Si la política lo retira usted? No me ha retirado la política tampoco, porque los que tenemos la política como un servicio al país está ahí siempre latente. Yo no estoy haciendo política porque estoy dedicado a mi trabajo, que he hecho toda mi vida. Pero a mí la política siempre está aquí al lado mío. Así es que la política hay que verla así, Carlos. Va a esperar, tanto como su equipo de fútbol, la Universidad Católica, 62 años para ser presidente de la República. Bueno, Carlos, eso no lo puedo decir yo. Eso lo tiene que decidir el pueblo ecuatoriano. Lo que yo le digo es gracias por su presencia permanente, por su frontalidad y también por su sentido del humor. Con esta provocativa y profunda entrevista de César Ron, concurro a la serie de Verás de este año. Y con la advertencia que él acaba de hacer, muy clara, ni siquiera entre líneas, puede que un gobierno al margen de la democracia sea la única forma de poner en orden este país. Y lo dice un demócrata, que siempre ha llegado al poder por vía de elecciones o por una nominación, como la última que acabamos de mencionar. ¿Saben qué? En El Salvador ha funcionado, aunque a mi manera de ver, es la democracia lo que imperó allí, llevándola al máximo. Aprendamos las lecciones, no solamente en hacer una cárcel para 15,000 reclusos, sino en cómo los mecanismos legítimos y válidos del poder se pueden llevar al extremo, para que en democracia se cumpla lo que en otros lugares solo ha sido posible en dictadura. Mi regalo para ustedes en esta Navidad fue la lucha incesante por un país democrático y el próximo, Dios mediante, con invitados como este, será igual. Buenas noches. Este espacio Verás llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Pica, Lotería Nacional, Tempo Design, Almacenes La Ganga, Hoteles Oro Verde, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.